los presenciales y a los que son virtuales y virtuosos. Y sí, y todo lo que hacemos los cristianos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Padre bueno, por darnos lo mejor de ti, tu Hijo Jesús y tu Santo Espíritu. Haznos buenos samaritanos. Haznos agentes y testigos de tu salud, salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Retomamos y avanzamos. Mandé unas notas. ¿Las recibieron? ¿Se las pudieron enviar? Pero, además de esas, unas notas que hablan de qué es pastoral de la salud, ya se les ha enviado. Muy bien. Vamos a mirar, por favor, sus apuntes. Vamos a mirar sus apuntes. Unos minutitos de recuerdo. Ya hablamos de pastoral, ¿verdad? ¿De dónde viene pastoral? Pasto. ¿Dónde llevan los pastores a sus ovejas? A las pasturas, a los pastos. Entonces, la pastoral tiene que ver con nutrimiento, nutrición, alimento. De pasto viene pastor. De pastor viene pastorear. Y de ahí viene la palabra pastoral. Evangelio de San Juan, capítulo 10. Yo soy el agazos, el pastor por excelencia, ¿no? Y todos nosotros participamos de ese pastoreo.
¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo definimos a Jesús? Jesús, el buen pastor. Jesús, el buen pastor. ¿Cómo es? Sano, saludable, sanador, saneador y es el Salvador. Muy bien. Y hablamos también, como hoy toca el tema de salud y enfermedad, ¿verdad? Salud y enfermedad. Así que lo primerito, lo primerito hoy es, nos vamos a tomar 2 minutitos para que ustedes definan salud. Pero antes de disparar hay que apuntar. ¿Recuerdan que dijimos que los conceptos fundamentales tienen que estar definidos? ¿Verdad? Esto tiene que ser un ejercicio de cada uno. Las ideas principales deben estar definidas. ¿Sí? Y una definiciones que operativas. Definiciones operativas. ¿Recordamos lo que dijimos con definiciones operativas? Que sean cortas, sencillas, profundas y prácticas. ¿Cómo han de ser las definiciones? Cortas, sencillas, ¿eh? Pero a la vez profundas y prácticas. Que de ahí saquemos conclusiones que valgan para la vida. Muy bien. Y por eso les pregunto, ¿alguna vez han definido usted salud? ¿Han definido ustedes salud alguna vez en su vida? Bueno, si no lo han hecho antes de que se mueran, tienen hoy la ocasión de hacerlo. Así que nos vamos a tomar 2 minutitos, pensamos un minutito y escribimos otro. ¿Eh? Salud es, salud es. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque después con lo que vamos diciendo, charlando, comentando, aportando, ustedes van a volver a esa definición. Pero es importante que les quede una definición, recuerden, sencilla, corta, profunda y práctica. Adelante, 2 minutitos.
Muy bien, avanzamos entonces. ¿Han escrito ya la definición de salud? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido fácil? ¿Sí? A ver. Ven, aquí. Micrófono. Buenas noches a todos. Me llamo Eduardo y en esta ocasión para mí la definición de salud es la armonía entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Ya que si, por ejemplo, uno no está bien físicamente, va a alterar a las otras partes también. Pero si uno está bien en las tres partes, bueno, esa es salud para mí. Armonía entre cuerpo, alma y espíritu. Y en el año 1946 se quiso dar una definición de salud, porque 2 años después, en el año 1948, se iba a fundar el organismo internacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y por eso se necesitaba una definición de salud. Y dieron una definición que es conocida. Salud es un completo bienestar. Vamos a copiarlo, por favor. Completo bienestar. Físico, psicológico, mental, al que todo el mundo tiene derecho. Al que todo el mundo tiene derecho. Y no es una mera ausencia de enfermedad. Un completo estado de bienestar físico, emocional, mental, al que todo el mundo tiene derecho. Y no es una mera ausencia de enfermedad. Pues bien, fijémonos en la expresión. Salud es un completo. Completo. A ver, según esta definición, los que están aquí y los virtuales y virtuosos, que sean sanos, que levanten la mano. Usted tiene un completo estado de bienestar físico, emocional, mental. Completo estado de bienestar. No existe en el mundo nadie, no existe en el mundo nadie, y eso que no miramos si está bien de la cabeza, ¿no? Y eso que no preguntamos a los vecinos. ¿Existe un completo estado de bienestar? Imposible, imposible. ¿Mm? Un discapacitado que va en silla de ruedas tiene un completo estado de bienestar físico. ¿Y es un enfermo? ¿Es un enfermo? ¿Una persona con discapacidad motora? Las viejas y los viejos que tienen achaques, ¿tienen un completo estado de bienestar? Los jóvenes que no saben ni dónde tiene la mano izquierda ni la mano derecha, ¿tienen un completo estado de bienestar? Un discapacitado, una persona con discapacidad,
con discapacidad. Porque vaya en silla de ruedas, ¿es un enfermo? ¿Y es discapacitado? No, tiene una discapacidad, pero no es una persona discapacitada. ¿Quién de los que estamos aquí somos capacitados al 100%? Fuera de usted. ¿Usted también? La primera vez que en 63 años encuentro que alguien me dice que tienen un completo estado de bienestar, ¿no? Y capacitados al 100%. Completo estado. Pero el problema no solo es en completo, que nadie lo tiene. Y además, ¿por qué? Dígame, una persona que va envejeciendo y que tiene achaques propios de la edad. ¿Usted tiene achaques? Entonces, ¿cómo me dice que tiene un completo estado de bienestar? Una persona vieja es una persona enferma y tiene un completo estado de bienestar. Tiene reuma, tiene problemas de próstata el viejo. La vieja se olvida las cosas. ¿Y son enfermos? No. No existe el completo. Pero el problema no solo lo tenemos en completo. En esta definición es en estado. La salud es un estado. ¿eh? Ustedes son un estado. Ustedes son un estado. Están en estado como la momia de Tutankamón. ¿eh? Las que han dicho que están en un completo estado, están como la momia de Tutankamón. La salud es un estado. ¿Cómo va a ser un estado? La salud no es un estado. Recuerden que dijimos el martes pasado que la salud la tenemos que ver en una terna. Vida, ¿cuál era la otra? Persona, ¿cuál es la otra? Salud. Atención, la salud existe. La salud existe. ¿Existe doña salud? No existe la salud. ¿Existe la enfermedad? No existe la enfermedad. ¿Ustedes han visto la enfermedad alguna vez? ¿Qué es lo que existe? Una persona sana o una persona con enfermedad. La salud en abstracto no existe. La enfermedad en abstracto no existe. ¿Mm? Esto es muy importante. ¿Mm? Si se olvida de esto, vamos a caer pronto en la deshumanización. ¿Mm? La salud la tenemos que ver siempre desde la vida de una persona. ¿De dónde se deriva el concepto de salud? Del concepto de vida y de persona. La persona es un estado. La vida es un estado. Recuerden la momia de Tutankamón. Es un estado. ¿Qué es la vida? ¿Tenemos un arco de la vida? Atención. ¿Tenemos un arco de la vida? A ver, en ese arco de la vida, ¿qué tenemos aquí? Nacimiento, ¿verdad? ¿Qué viene después? Infancia. Si fuéramos un estado, no evolucionaríamos. ¿Después qué viene? Adolescencia. ¿Después qué viene? Adultez. ¿Y después qué viene? ¿Qué viene? La vejez, ¿qué va a venir?
¿Ah? ¿O no piensan ustedes envejecer? ¿Y después qué viene? ¿Y después qué viene? ¿Qué es esto? Lo están viendo también, ¿verdad? Los virtuales. Esto es el arco de una persona. ¿Y cómo tiene que ser este arco de la vida de una persona? Sano, sano. Aquí lo vamos a ver ahora. El arco de la vida. Observemos, nacemos y cómo vamos a 4 patas. ¿Cómo iban ustedes? ¿Cómo iban? Gateando. Después, el niño tiene un gran logro, que es el manejo del cuello. Levantar la cabeza. Yo nací, según mi tía y comadrona, con 5 kilos y 20 gramos. Soy el 9º y nací en casa. Y según mi tía y comadrona, el cuerpo pesó 20 gramos y la cabeza 5 kilos. Por eso el niño, cuando maneja ya la cabeza al cuello, ¿qué empieza a hacer? ¿A mirar hacia dónde? Adelante. Los animales, ¿hacia dónde miran? Normalmente. Y como mucho. Y después el niño, ¿qué hace? Levanta la cabeza, ¿dónde? Arriba. Arriba. La palabra anthropos en griego, en latín, homo, viene de humus, tierra. Y anthropos es el que mira de abajo para arriba. Aná, preposición tropos, movimiento de abajo hacia arriba. ¿Y qué hace después ya el niño? Se levanta y va caminando ¿con qué camina? Con las 2 patas, las 2 piernas. Pero después vienen los años, vienen los achaques. ¿Y con qué vamos caminando? Con 3. El bastón. Atención, miren el arco de la vida, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva y vamos. Y después con 3, ¿qué vamos? Con 4, el burrito. ¿Sí o no? Y después, ¿qué vamos? En una silla de ruedas. ¿Qué nos va pasando? ¿Qué nos va pasando a nivel corporal? Es un arco de la vida. Tenemos este arco de la vida. Entonces, ¿la persona es un estado? No. La persona es una vivencia. Este término, acuñado, un neologismo por el filósofo Ortega y Gasset. La persona es por excelencia una vivencia. ¿Qué es lo que nos queda del pasado? Lo que hemos vivido, una vivencia. La persona está en continuo movimiento, en continuo anhelo. Pues bien, la definición que dio la Organización Mundial, un completo. No existe completo. Es como dicen, ¿para un médico existe una persona sana? No. ¿Para un profesor existe un alumno que lo sabe todo? ¿Y para un cura existe un santo o una santa? Nada. Todos pecadores. ¿Y somos santos mientras estamos en la vida? ¿O tenemos que estar en
movimiento de conversión permanente. Entonces, completo, segundo, estado. No, nosotros somos una vivencia, el arco de la vida. Y atención, ¿qué añadió la Organización Mundial de la Salud? Un completo estado físico. Recuerden que nadie tiene un completo estado físico. Emocional, psicológico, mental. Pero resulta que ahí se quedaron un poquito cortos. Porque retomamos lo que dijimos el otro día. Nosotros vamos a hablar desde las dimensiones de la persona. ¿Recordamos? Y en la persona, en la vida de una persona, efectivamente existe la dimensión de corporeidad. Es nuestra dimensión fisiológica, nuestra dimensión orgánica. ¿Cómo nos diferenciamos unos de otros? En primer lugar, por la dimensión corporal, física, biológica. Atención. En esta dimensión corporal, la OMS dice corporal, mental, psicológica, y no existe una dimensión relacional. Y las personas no vivimos según los valores. Y las personas no vivimos con una dimensión espiritual. Se quedaron muy cortitos. Pero les pregunto yo a ustedes, ¿y una persona que está enferma porque tiene una infección, no la puede vivir en clave de armonía, de salud? ¿No la puede llevar con toda tranquilidad y paz del alma? Pero además, ahora vamos a ver que no solo existen más dimensiones que lo que dijo la OMS, es que en el mundo existe no solo el dolor, existe el sufrimiento. Existe el sufrimiento. Y un completo estado de bienestar. Las dos que en tantos años han tenido completo estado de bienestar, ¿no han sufrido? ¿No han sufrido nunca? Ah, oiga, son dos especímenes un poco raros, ¿no? Vamos a ver entonces que esa definición es un poquito abstracta, no responde a todas las dimensiones, ¿no? Y tiene muchas deficiencias. ¿Qué es algo que tiene bueno? La última parte, no es una mera ausencia de la enfermedad. Pero dar una definición en negativo no sirve para nada. Decir que la salud no es la enfermedad no sirve para nada. Pero, ¿cuál fue la ventaja? ¿Cuál fue la ventaja de esta definición? Que hubo una definición. La ventaja fue que hubo una definición, ¿no? Y que se empezó a hablar de la salud en positivo. Se empezó a hablar de la salud en positivo. Hoy vamos a recordar que esta definición nadie con sentido común la utiliza. No la utiliza ni la misma Organización Mundial de la Salud. Quedó totalmente desfasada porque no tiene, además, vamos a decirlo, ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Hoy hablar de salud como bienestar es muy cuestionable. Muy cuestionable. ¿Sí? Muy cuestionable. Por eso los apuntes que yo los mando, que no son esos, nunca aparece la palabra bienestar. Porque además bajo la palabra bienestar se llega hasta hacer
matanzas. Matanzas. Y se puede justificar muchas cosas, ¿sí? Pensando que no van a tener calidad de vida o bienestar, entonces es mejor eliminar. Hay que tener mucho cuidado. Pues bien, avanzamos nosotros y la salud. La salud. Entonces recuerden de dónde se deriva, de vida. Por eso, ¿cómo se saluda a la gente? ¿Qué es lo primero que hace cuando se encuentra? Se saluda. A ver, vamos a escribir saludar. ¿Cómo se escribe saludar? Ahí tienen ustedes. Saludar. ¿Qué es saludar? Dar salud. Por eso, ¿cómo se saludaban los romanos? Salve. Los griegos, haire. ¿Cómo nos saludamos? ¿No? Salud, que tengas salud. ¿Cómo se saludan los árabes? Shalom. Los hebreos, shalom. Miren si se parece todo. Salud, shalom, shalom. Cuando rezamos el Ave María, ¿cómo empezamos? Dios te salve. La saludamos, salve. Recordamos que San Agustín llegó a escribir: en esta vida son necesarias dos cosas: la salud y el amigo. La salud y el amigo. Entonces, salud tiene que ver con calidad y calidez de vida. Salud tiene que ver con calidad y calidez de vida. Calidad y calidez. No solo calidad, calidez de vida. Pero, como tenemos una terna, la calidad y calidez de vida es calidad y calidez de la persona. Porque la vida es la persona y la persona es la vida. Calidad de vida de la persona. Pero, ojo, no solo es calidad de vida y calidez de la persona, es, vamos a decirlo, de su personalidad. Vida, persona, salud. Muy bien, vamos a la dimensión corporal. ¿La compartimos con los animales? Compartimos con los animales. Nosotros dentro de la naturaleza, ¿qué somos? ¿Qué son ustedes? Animales. No son animales. ¿Qué tenemos? Minerales. Después, ¿qué tenemos? El mundo vegetal y el mundo animal. Ahí estamos nosotros. Dentro del mundo animal nos diferenciamos entre el mundo animal racional e irracional. ¿No es así? Por eso, cuando uno hace una barra basada, ¿qué le decimos? Animal, bestia. Porque le ha faltado, ¿qué? La razón. Dentro del mundo animal, animus, 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 animus. Y dentro de nosotros, que somos animus, tenemos ánima, animales racionales, ¿cómo nos diferenciamos unos de otros? Seguimos al filósofo del siglo V, VI, Boecio, asesinado por Teodorico Ostrogodo. La persona es rationalis natura individua substancia. Es de naturaleza racional. Nos diferenciamos de los animales.
¿Y cómo nos diferenciamos de nosotros? Individua sustancia. Somos individuales. Individuales. Recuerden que el concepto persona surgió en el mundo cristiano precisamente por los problemas cristológicos, para decir si Jesús era verdadero Dios, era verdadero hombre y era verdadero hombre completo. Por eso surgió este gran término, persona. Así que dentro del mundo animal nos diferenciamos de los animales, de las bestias, por la racionalidad. Y de unos y otros porque somos individuos, personas. Por eso, vida, persona, salud. Muy bien. Y si nos fijamos, nos miramos y lo primero que nos vemos que es nuestra dimensión corporal. Atención, atención. ¿Todos nosotros tenemos cuerpo? ¿Todos nosotros tenemos cuerpo? No. Otra cosa es que veamos una chica bonita y diga, ¡qué cuerpo! Pero no, eso es distinto. No, las personas no tenemos cuerpo, somos corporeidad. Vamos a escribir todos esta expresión. No somos cuerpo. No tenemos cuerpo. Somos corporeidad. Somos corporeidad. A ver, les pregunto. ¿Ustedes se pueden siquiera imaginar sin su corporeidad? ¿Se pueden imaginar sin su corporeidad? ¿Ustedes se pueden mirar al espejo e imaginarse ustedes cómo son su yo sin corporeidad? No. Yo puedo decir que tengo un marcador. Ahora no lo tengo. ¿Pero puedo decir que tengo cuerpo y ahora no lo tengo? No. Soy cuerpo. Y por eso miren ustedes. Una criatura que, por ejemplo, de pequeña es abusada, le va aquí. Por eso la importancia que ahora vamos a ver del arco de la vida. ¿Por qué? Porque se va formando la personalidad. Tiene aquí un trauma de cualquier tipo. Pongamos ya un trauma físico. La polio, ¿se acuerda de la poliomielitis? Esa persona va a quedar marcada para el resto de su vida. Claro. Ya a nivel corporal. ¿Sí o no? A nivel emocional. Si tiene un problema afectivo emocional, ¿le va a marcar en su vida seguramente para el resto de sus años? Claro. Porque la persona somos un estado o somos una vivencia, un arco de la vida. La salud hay que verla dentro del arco de la vida. Pues bien, la dimensión corporal. Aquí nuestro mundo orgánico, pero no es solo nuestro mundo orgánico, es nuestra identidad. Nuestra identidad. ¿Sí? Muy bien. Atención. Ojo ahora. Atención. Cuando aquí tenemos una lesión, una disfunción, una afección, un traumatismo, tenemos una sensación, una experiencia de dolor.
¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y por qué empleo el verbo sentir? Porque es a través de los sentidos. Atención, atención. ¿Dónde tengo el dolor? En el cerebro. ¿Dónde siento el dolor? En el cerebro. Y por eso, si yo tuviese una anestesia e hiciera así, ¿sentiría dolor? Cuando estamos en una anestesia para una cirugía, ¿sentimos dolor? ¿Por qué? Porque está la nervatura controlada para que no haya una transmisión. ¿Dónde sentimos el dolor? En el cerebro. Entonces, la dimensión corporal no es solamente orgánica, fisiológica, es neurológica. Y por cierto, a ver, miren, uno se pega un golpe y dice, ¡oh, no, 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 no! Y otro se pega un golpe y dice, no es nada. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Y hay personas que están más educadas para soportar el dolor? ¿No? Es la sensación de dolor. Atención, una sensación corporal, pero es sensación neurológica. Dolor. Y cuando estoy en dolor, tengo que hacer un tratamiento. Tengo que ocuparme y tengo que buscar la curación. La curación. La curación. Pero la persona no solo tiene una dimensión corporal. ¿Cuál es la segunda gran dimensión que tiene una persona? Y vamos a imaginar estas dimensiones, miren, como la rueda de la vida. La rueda de la vida. Y estas dimensiones que son los radios de la rueda. La rueda de la vida en movimiento. Aquí tenemos la dimensión afectiva, emocional, anímica. Es muy importante esta comprensión dimensional de la persona para comprender mejor la salud y después la enfermedad y después vamos a hablar de sufrimiento y sufrimiento existencial y crisis. La dimensión afectiva. La dimensión emocional. ¿Cuántos sentimientos tenemos? 4 sentimientos. Alegría, tristeza, miedo y bronca. ¿Recordamos? Muy bien. Hablamos de emociones. Ay, ¿de qué emoción? ¿De dónde viene la palabra emoción? Emotus, lo que se mueve dentro. Dice, estoy muy emocionado. Dime qué te pasa. Dice, no sé lo que me pasa, pero estoy emocionado. Emotus. Dentro de nosotros, dentro, interiormente estamos emocionados. Pero ¿dónde es dentro? ¿Dónde es dentro? Internamente, pero ¿dónde? ¿Dónde? Por eso es muy importante estas dimensiones, que las vamos a llamar el GPS de la persona. Es el GPS
para ver la calidad y calidez de nuestra salud. Y también para detectar, atención, las heridas. Las heridas. ¿Mm? Necesitamos un faro, una luz, un GPS como en el auto para encontrar las heridas que tenemos. Claro. Muy bien. Afectiva, emocional. Tenemos 4 sentimientos básicos: alegría, tristeza, miedo y bronca. También los tienen los animales. También los tienen los animales. Ahora bien, las personas nos diferenciamos aquí de los animales, ya nos empezamos a diferenciar en qué, en que tenemos lo que llamamos, atención, constructos psicoafectivos. Vamos a copiar esta palabra, por favor. Constructos psicoafectivos. Constructos psicoafectivos. ¿Cuál es un constructo psicoafectivo? El amor. ¿Los animales aman? Los animales tienen instinto. El amor. ¿Y por qué le decimos constructo psicoafectivo? Porque para que vivamos la realidad del amor, el amor necesita 3 elementos. El amor. Amor. Lo dijimos el otro día, ¿recuerdan? Pasión. Uno se tiene que mover por dentro, ¿verdad? Le tiene que gustar, vibrar, ¿verdad? Pasión. Les conté lo de los novios, el casamiento, ¿no? Cuando digo, ya son marido y mujer, dele un beso. Para eso se lo doy yo. Pasión. En la vida hay que poner pasión. Pasión. Cuando uno no pone pasión, ¿qué? Se nota enseguida, ¿verdad? Y si no ponemos pasión, ¿es que hay amor? Cuando uno tiene amor, se interesa, se mueve, se involucra, ¿sí o no? Pone pasión. Pero para que haya amor, no solo hay que poner pasión, hay que poner ¿qué? Razón. Cuando se improvisa, cuando se descuida, qué poco amor que hay. Atención. ¿Quién es el único animal que no prepara el nido, la guarida para los hijos que van a nacer? ¿Quién es el único animal que se descuida? La mujer y el hombre. Observen, todos los animales buscan el lugar, el momento, el tiempo oportuno, ¿sí o no? Hacen los nidos. En cambio, ¿quién es el que se descuida y hace barbaridades? ¿Mm? ¿Quién es el único animal que mata a sus propias criaturas? El hombre, la mujer. El único animal. Los demás, nadie matan a sus propias criaturas en el seno. Somos los hombres. ¿Mm? Hay que poner pasión, hay que poner razón. Y para que haya amor, ¿qué hay que poner? Valores. Y entre esos valores, el sacrificio. ¿Les conté lo del anillo? Eso creo que no. Bueno, una muchacha, decía que estaba enamorada, decía, pero era el muchacho el que estaba enamorado de la muchacha. Y le regaló un anillo precioso con unos diamantes preciosos. Pero la muchacha vio que no, que no, que no. ¿Y qué pasó? Pues se cortó la relación. Y un día le dice la amiga, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó del muchacho? Dice, cambió hacia ella, hacia él, mis sentimientos. Creo que se dice ahora así, ¿no? Cambió hacia él mis sentimientos.
Y como le vio el anillo con esos diamantes, dice, y el anillo, dice, ah, no, mis sentimientos hacia el anillo no cambiaron para nada. Para que haya amor, no nos olvidemos, y esto es bueno decírselo a los muchachos, tiene que haber ¿qué? Pasión, ganas, vibrar, ilusionarse. Segundo, recuerden que no es cierto que el amor es ciego y los vecinos no. No. Yo tenía un hermano, el séptimo, que tenía una novia bizca. Es decir, miraba al quinto hermano y veía al octavo. Bizca. Y muy... que después murió de cáncer. Y le digo, hermana, esta muchacha era una muchacha, una joya, una joya, una joya, una joya. Digo, es bizca, pero una joya, dice bizca. Llevaba 2 años con ella y no se había dado cuenta que era bizca. Digo, hermano, tú serás bizco, pero tus hermanos no. A ver, es bizca, como un camión de bizca desde el otro. El amor no improvisa. El amor no descuida. Cuando no se hacen las cosas con cuidado, con precaución, es que no hay amor. De entrada, no hay amor. Y tiene que haber sacrificio, esfuerzo, dedicación, valores, fidelidad. Muy bien, aquí tenemos la dimensión afectiva. Esta dimensión afectiva, ¿cómo se cultiva? Atención, con los vínculos. Con los vínculos, ¿verdad? Hay, atención, vínculos, los contactos. Hay sentimientos. ¿Cuántos son los sentimientos básicos, hemos dicho? Alegría, tristeza, miedo y bronca. ¿Por qué hay estos sentimientos? Atención, porque hay relaciones humanas en el tiempo. ¿Sí? Por eso, si se muere una persona conocida que la hemos saludado, que nos ha hecho un favor, ¿es lo mismo que si se muere un chino de la China? ¿Y ese chino no es una persona? ¿Y lo sentimos igual? ¿Cuál es la diferencia? Que ha habido qué? Que ha habido qué? Relación, vínculos. Ha habido emociones en el trato y esto en el tiempo. Por eso los sentimientos están cargados, atención, de emociones, de afecto, de relaciones en el tiempo. ¿Sí? Y por eso, atención, nos apegamos a las personas, nos apegamos, ¿hay apego? Claro, hay apego. Y después cuesta desapegarse. Cuando muere un ser querido con el que hemos compartido, amado, vinculado, ¿cuesta decirle adiós? ¿Cuesta desapegarse? Bueno, yo una vez fui a un velatorio y siempre me gusta hablar un ratito antes con los deudos, los dolientes. Y estaba allí la viuda, ¿no? Le doy la mano. Mucho ánimo, señora, en el Señor, mucha paz. Me mira y me dice, no me dé el pésame, padre, felicíteme. Digo, pero usted no es, yo pensé que me había equivocado, ¿no es la viuda? Dice, sí, 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 sí. Pero le digo que ese desgraciado que está ahí metido en el cajón, le apuntaba así y empezó a subir el tono. Y yo, ya, pero baja. Le voy a contar lo que ese me hacía a mí.
Bueno, ya se enteró un cuarto de todos los que estaban en el oratorio. Ya, cuénteme, pero baje la voz. ¿Qué voy a bajar la voz? Que se enteren lo bicho que ha sido este. Bueno, pues empezó a hablar a voz, y para que se la oyera mejor se dio la vuelta. ¿Qué es lo que había pasado ahí? ¿Qué es lo que había pasado ahí? Muy bien. Y atención, cuando tenemos una lesión, una disfunción, un trauma, una afección, tenemos en la dimensión corporal la experiencia de el dolor. ¿Lo aguantamos o hacemos un tratamiento para curar? Cuando tenemos una herida en la dimensión afectiva, ¿nos duele? ¿Nos duele? ¿Emocionalmente nos resentimos? ¿Los sentimientos nos pican por dentro? ¿Cómo se llama esa sensación? ¿Se llama dolor? No. Se llama sufrimiento. Se llama sufrimiento. Por tanto, tenemos que diferenciar muy bien dolor de sufrimiento. Y por eso, miren, a veces se visita a una persona enferma que está con una cirugía, ¿no? ¿Cómo está, señora, señor? Te habla un par de minutos y a continuación dice, ay, padrecito, pero le cuento que yo estoy sufriendo mucho. Y empieza a hablar, por ejemplo, que tiene un problema la hija con el yerno y que tienen hijos pequeños. ¿Está hablando de su cirugía, esa señora? ¿De qué está hablando? De algo que la está haciendo sufrir. ¿Es lo mismo dolor que sufrimiento? No. ¿Dónde se ubica la experiencia que llamamos sufrimiento? En la dimensión afectiva, emocional, anímica. Y atención, ¿y por qué decimos anímica? Animus, animus. ¿Recuerdan la palabra animal? Animus. ¿Por qué decimos la dimensión afectiva? El cariño, el amor. Emocional, anímico. Porque el tono de ánimo se nos baja y se nos sube. Cuando hay un sufrimiento, una dificultad, un golpe de la vida, ¿qué nos pasa con el ánimo? ¿Cómo se expresan las personas? Estoy decaído. Estoy en un pozo. Estoy sin ganas. Estoy sin motivación. No tengo voluntad. ¿Y dónde se refleja esa caída del ánimo? En el rostro. ¿En qué sentimiento para empezar? Pero también que es la realidad del sufrimiento. Muy bien, y atención, si estamos sufriendo, el dolor, ojo, el dolor tiene intensidad. Hemos dicho que el dolor lo ubicamos en un órgano. Hay. ¿Sí? Y miren qué llamativo. Miren este ejemplo. Hemos dicho que la dimensión corporal es la dimensión de toda la persona. Cuando tenemos un dolor de estómago, ¿cómo reaccionamos? ¿Quiénes son los primeros que van al dolor? Las manos. ¿Y por qué? Es como que los brazos y las manos, ¿qué le están diciendo al cuerpo? ¿Qué le están diciendo al otro órgano? Tú eres parte de nosotros. Te estamos protegiendo. Ay, y uno parece que siente alivio. Muy bien, atención, ¿el dolor tiene intensidad? No es lo mismo. ¡Ay! ¡Ay!
El dolor tiene intensidad y el sufrimiento tiene intensidad. ¿Tiene intensidad? Atención, para ir a la pausa. El dolor tiene tiempo. ¿Cuánto hace, señora, que usted tiene este dolor? 4 días. Entonces, el dolor lo ubicamos, ¿sí? Segundo, el dolor tiene tiempo. El dolor tiene intensidad. ¿Le duele mucho? Me duele, pero no tanto. Hay una escala del dolor. Atención con el sufrimiento. ¿El sufrimiento tiene intensidad? ¿Tiene intensidad? Por eso estoy sufriendo muchísimo. ¿Hay una escala del sufrimiento? Sí. Atención, ¿el sufrimiento tiene tiempo? Hay personas que dicen, vengo sufriendo desde hace... ¿Tiene intensidad? ¿Tiene qué? Tiempo. Y atención, atención, atención. El dolor. ¿Qué le pasa al dolor? Una infección, un tumor. ¿Qué le pasa si uno no hace un tratamiento, no lo aborda? ¿Qué hace? Aumenta y se extiende al resto de los órganos. ¿Puede hacer hasta una metástasis? Muy bien. ¿Qué le pasa al sufrimiento? Si una persona sufre y no aborda su sufrimiento, el sufrimiento va a echar raíces en la persona. Atención, atención. El sufrimiento, además de intensidad, duración, estas son las notas del sufrimiento. ¿Qué tiene? Echa raíces. Por eso las personas dicen, es que esta herida es muy honda. ¿Lo dicen? Incluso dicen, no puedo con esta herida. ¿Lo dicen? No puedo. Imagínense. Es terrible decir eso, ¿no? No puedo porque esta herida está muy dentro. Ha echado raíces. Incluso ustedes dicen, este muchacho lleva metido en la droga años. No puede. La droga le ha podido, le ha superado. Entonces vamos a la pausa, pero recordamos las notas del sufrimiento. Primero, intensi. Segundo, dura. Tercero, echa raíz. Cuarto, atención ahora, el sufrimiento pasa factura. El sufrimiento pasa factura. Si tengo una herida abierta, y ahora seguimos en las otras dimensiones, ¿me va a afectar al carácter? ¿Me va a afectar al ánimo? ¿Me va a afectar a la voluntad? Y atención, voy a psicosomatizar. Dígame, si uno sufre, ¿dónde se le nota en primer lugar? En los ojos, en la cara. Nosotros tenemos la pastoral del duelo por la muerte de los seres queridos. Y una dinámica que les hacemos hacer es, mírese al espejo. Mire la cara que tiene. Y escriba, tienen que escribir cómo era su cara hace tiempo y cómo es su cara ahora. Y muchos dicen, ay, no, padrecito, yo no me miro. Y les tengo que decir, haga la dinámica. Y una vez que se mira al espejo, dice, a ver, mire la cara y escriba qué ve usted en su cara. Tristeza, desánimo, que no tengo ganas de vivir. ¿Qué está haciendo? El sufrimiento echa raíces y pasa factura.
psicosomatiza, afecta a todas las dimensiones. Y finalmente, ¿cuál es la quinta nota? A ver, los más memoriosos, ¿cuál es la primera nota del sufrimiento? Intensidad. Segundo, dura. Tercero, hecha. Cuarto, pasa. Y la quinta. A ver, que esto nos puede llamar la atención. Cuando tenemos una sensación de dolor, ¿cuál es una de las finalidades del dolor? Alarma. Atención, señora, usted tiene algo. Miren, ocúpese, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema? Las patologías silentes. Esas patologías que no muestran dolor y cuando uno se quiere dar cuenta que no tienen atención. ¿Cuál es la misión del dolor en la dimensión corporal? Ser alarma. Atención. ¿Cuál es la quinta nota del sufrimiento en la dimensión afectivo, emocional, anímica? Alarma. Señora, señor joven, usted tiene una herida interna, ocúpese. Y vamos a copiar esta frase, porque o yo domino mi sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Porque yo domino mi herida o la herida me domina a mí. Hacemos una pausa y volvemos. Al dolor se le reconoce por sus síntomas. Uno va a emergencias y le dice, señora, señor, ¿dónde le duele? ¿Verdad? Y ahí, ubicación en el estómago. ¿Cuánto hace que le duele? Tiempo. ¿Le duele mucho o poco? Y le va a preguntar, ¿cuáles son los síntomas? Ah, pues me duele el estómago, se me ha hinchado. Tengo las partes viscerales hinchadas. Y resulta que voy al baño y orino sangre. ¿De qué le estoy hablando? Los síntomas. Los síntomas. ¿No es así? Al dolor lo conocemos por los síntomas. Y ahora viene la gran cuestión. Al sufrimiento. ¿Por qué lo conocemos? Por los síntomas. Por los síntomas. Pero ojo, en esto no estamos muy psicoeducados, ¿no? Por ejemplo, va una persona y dice, doctora, doctor, sufro mucho. Ah. ¿Y cómo sufre usted? Nos va a preguntar, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas de su sufrimiento? Dice, no sé. No sé, pero sufro mucho. ¿Esto puede pasar? ¿Esto le pasa a la mayoría de las personas? ¿Conocen el disparador? Sufro mucho porque un hijo mío me dio un disgusto. Porque me dio un disgusto, sufro. Muy bien. ¿Eso es así? Ahora el doctor le va a decir, el psicólogo, el psicologista, el sacerdote, dice, ¿cuáles son los síntomas de su sufrimiento? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿Cómo que no sé? No, yo sufro porque me dio un disgusto mi hijo. Bueno, y la persona que acompaña, ¿qué le dice? Pero querida, querido, no le pregunto por qué sufre usted. Le estoy preguntando cómo sufre, los síntomas de su... Dice, no sé.
Imagínese que alguien va y dice, doctor, tengo mucho dolor. ¿Dónde le duele? Y no sé. Pero, ¿dónde? Tengo mucho dolor, pero no sé dónde me duele. Dice, bueno, pague la consulta y venga dentro de 10 días. Cuando voy digo, sufro mucho. ¿Dónde sufre usted? Y no sé, pero sufro mucho. Esto lo hacemos todos. ¿Sí? Conozco el disparador, el disgusto con un hijo, pero los síntomas de mi sufrimiento no los puedo decir. ¿Y por qué no los puedo decir? Porque no estoy psicoeducado en el tema del sufrimiento. Estoy muy psicoeducado para conocer los síntomas corporales del dolor. E inmediatamente, ¿qué digo? Tengo que pedir ayuda. Tengo que hacer algo. Porque si alguien está con mucho dolor y no hace nada, ¿qué piensan ustedes? ¿Este está loco? ¿Sí o no? ¿No es normal? ¿No es normal? ¿Verdad que no es normal? ¿No? ¿Y qué busca uno que tiene dolor? ¿Qué busca uno? Curarse. Ahora bien, yo conozco gente que dice que sufre mucho y digo, dígame los síntomas de su sufrimiento. Y no hay manera, ¿eh? Dígame los síntomas de su sufrimiento. No hay manera. Pero además es que me dice, es que vengo sufriendo hace mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Y qué hace usted para sanar esa herida? Nada. ¿Conocen a gente así o no? Escuchen. ¿Cómo? Usted tiene una herida, está sufriendo, no conoce los síntomas y dice que no hace nada para sanar. ¿Qué pensamos de esa persona? ¿Qué pensamos? Pues eso es lo normal que suele pasar. ¿Por qué? Porque no estamos psicoeducados en una realidad que se llama sufrimiento. Y las personas nos dicen, es que tengo una herida interna, ¿verdad? No es una herida, no es un dolor del cuerpo, es una herida interna, lo dicen así. Y yo le digo, bueno, ¿interna dónde? ¿Dónde interna? Y no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? Dice, yo sé que sufro, pero no sé ni cómo sufro, ni dónde sufro, ni para qué sufro. Esto pasa. ¿Y qué nos sucede? Que hay personas que cuentan su herida ¿cuántas veces? Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sí o no? Y pasan meses y años, ¿sí? Y la misma historia, y la misma herida, y la misma herida, y llegan a sanar. Incluso dicen, no puedo sanar. Pues si no puede, ¿para qué viene? No puedo. ¿Lo dicen las personas? Miren la importancia de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? O yo domino mi sufrimiento o mi sufrimiento soy yo. Me domina a mí. O yo domino mi sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Muy bien, atención, hablando de salud y de enfermedad. En esta dimensión, el sufrimiento es una cosa, el sufrimiento es un objeto, es un ente. Yo conozco gente que me dice, ay, padrecito, ¿cuándo se irá este sufrimiento? Digo, pero su sufrimiento tiene patitas. A ver, el sufrimiento tiene patitas. Tiene patitas. Entonces, ¿cómo se va a ir?
Yo conozco gente que dice, padre, nos vamos a cambiar de casa porque estas paredes me hacen sufrir mucho. ¿Ustedes lo han escuchado? Y díganme, porque las personas se cambien de casa, ¿se soluciona su sufrimiento? ¿Por qué no? Porque el sufrimiento soy yo. Atención. El sufrimiento soy yo. El sufrimiento no es una cosa, no es un ente, no es un bicho, soy yo. Y por eso, ahora ya vamos a dar una definición de sufrimiento muy sencilla y muy operativa. El sufrimiento es la reacción de una persona ante una amenaza. El sufrimiento es la reacción de una persona ante una amenaza. Miren que estamos diciendo cosas importantes. ¿El sufrimiento viene de fuera o de dentro de mí? De dentro. La causa puede ser externa o interna, ¿verdad? El disparador. Vino alguien, me insultó, me pa. ¿Y qué hago yo? Reacciono. Muere un ser querido. Ese es el disparador. ¿Y qué hago yo? Reacciono. Y hay maneras de reaccionar, ¿no? Esa viuda que le tuve que decir, baje la voz, que digo, ¿cómo? Que me dé el pésame, felicíteme. ¿Cuál fue su reacción? Por fin se murió. El sufrimiento, atención, es una reacción interior de gran sensibilidad en todas las dimensiones de la persona. Es una reacción de gran sensibilidad de una persona en todas las dimensiones ante una amenaza. Recordamos, dijimos las dimensiones, la que sigue es la dimensión mental, la dimensión social, la dimensión valórica y la dimensión espiritual, la dimensión religiosa. ¿Qué es el sufrimiento? La reacción, atención, de cada persona desde sus dimensiones ante algo que considera una amenaza. Entonces, ¿hay dos personas que reaccionen igual? No. ¿Por qué? Reaccionamos según somos.
Reaccionamos según nuestras dimensiones. Incluso no han escuchado ustedes esto. Si a mí me volviera a pasar lo que me pasó, yo no sufriría tanto. ¿Lo han escuchado alguna vez? Miren, si a mí me volviera a pasar lo mismo, no volvería a sufrir tanto. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es la reacción de cada uno. Y reaccionamos según somos, los recursos que tenemos, según nos capacitamos. ¿Sí o no? Según la madurez. Esto es muy importante. Por eso cuando decimos, el sufrimiento soy yo. Y vaya donde vaya, el sufrimiento soy yo. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera dimensión muy importante? La dimensión mental. En esta dimensión mental vamos a considerar tres palabras. Cerebro, mente mentalidad. Dolor es la dimensión corporal y curar. En el sufrimiento, ¿qué hay que hacer? Sanar. Sanar. Por eso después vamos a ir entendiendo mejor estas cuatro palabras. Al dolor hay que curarlo. Al sufrimiento hay que sanarlo. Pero el sufrimiento, ¿quién es? El sufrimiento soy yo. Recuerden, el sufrimiento soy yo que estoy reaccionando. Y por excelencia, atención, por excelencia, el sufrimiento es la crisis de sentido. Por excelencia, el sufrimiento es la crisis de no entender lo que pasa, de no entenderme. Por excelencia, el sufrimiento es la crisis de sentido, la crisis de objetivo en la vida, la crisis de misión en la vida. No perder el gusto por la vida. Por eso viene esta pregunta. Atención, ¿hay sufrimientos y sufrimientos? Sí. Y existe lo que vamos a llamar el sufrimiento existencial. ¿Qué es el sufrimiento existencial? Es la herida profunda de una persona, atención, que pone en tela de juicio hasta el sentido de su vida, la misión de su vida, el objetivo de su vida. Por eso, ¿dónde hay un sufrimiento existencial? En los depresivos. ¿Dónde hay un sufrimiento existencial gravísimo? En los que intentan el suicidio. ¿Por qué se llama sufrimiento existencial? Y es muy preocupante, porque la persona no entiende lo que pasa y no se entiende. Vamos a copiar dos expresiones. No entender el sufrimiento y no entenderme en el sufrimiento. No entender el sufrimiento y no entenderme en el sufrimiento. Recuerden, el sufrimiento existencial por excelencia es que la persona se quede sin sentido, sin misión, sin
objetivo en la vida. Es decir, que esté muerta en vida. Por eso, al dolor hay que curarlo, al sufrimiento hay que sanarlo. En la dimensión mental, 3 palabras. Cerebro como órgano. Mente como ejercicio. Hay que practicar la mente. Y muy importante, mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? La cosmovisión de la vida. Díganme, ¿ustedes alguna vez nos han enojado con su hijo y le han dicho, tienes que cambiar de idea? ¿No le han dicho? Tienes que pensar de otra manera. ¿Le han dicho? Tienes que ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Le han dicho? Pero ninguno de ustedes le ha dicho, tienes que hacerte un trasplante de cerebro. ¿Hay que cambiar el cerebro como órgano? ¿Qué es lo que hay que cambiar? La mentalidad, la visión, la perspectiva. Atención, atención, atención. Si cuando sufrimos no hacemos cambios en nosotros, ¿dejaremos de sufrir? Ojo con esta pregunta, ¿eh? Si no hacemos cambios en nosotros, ¿dejaremos de sufrir? Estas son cosas profundas. Vamos a poner un ejemplo de hace 2000 años. Cicerón, que fue cónsul de la República Romana, en tiempo de la guerra civil entre Pompeyo y Julio César. Él además era pompeyano, del grupo de los perdedores, pero pasó por una experiencia muy terrible. Murió su única hija y le cambió la vida. Ya había sido le cambió la vida. Después de un gran sufrimiento no somos los mismos, para mejor o para peor. Era la única hija y los grandes escritos que tenemos de él son después de la muerte de su hija. No solo eso, se fue a Grecia a ver a su amigo Ático, que fue el primer librero prácticamente de la historia, para leer todos los escritos de consolación por la muerte de un ser querido, escrito por los griegos antes que él. No solo eso, fue el primero que se escribió una autoconsolación. Los griegos tenían muchos escritos, empezando por Crantor en el siglo IV a.C., que escribió un escrito que le llamaban así, de consolación a su amigo Hipócrates, porque se cayó el techo de la casa y mató a la mujer y a todos los hijos. Escritos de consolación, Hipócrates, y el autor Crantor. Pues se leyó todos los griegos, 4 siglos. Él se escribió una autoconsolación. San Agustín, Cicerón, influyó muchísimo en el libro empezando por la amistad, después el gusto por la filosofía, ¿no? Muchos, se lo sabía de memoria. Y leyó esta autoconsolación porque hace mención de ella. Pues bien, Cicerón, el libro del Hortensio famoso, que leyó y que lo cita San Agustín. Bueno, y Cicerón escribió un libro también muy famoso, Las Tusculanas, que esto que le estoy diciendo está escrito ahí maravillosamente sobre el sufrimiento. Pues bien, Cicerón dice esto. A ver, ¿yo puedo cambiar la muerte de mi hija? ¿Podemos cambiar la muerte? Segundo, ¿puedo parar el tiempo? Tercero, ¿puedo hacer que todo sea como 5 minutos antes de la muerte de mi hija? Entonces dice, si no puedo cambiar la muerte, no puedo parar el tiempo, no puedo ir para atrás, ¿dónde tengo que hacer los cambios para sanar mi herida? En mí.
en mí. ¿Mm? Porque el sufrimiento soy yo. Atención, el sufrimiento es mi reacción. ¿Mm? ¿Mm? Y por eso, cuando sufrimos, lo que más nos cuesta es aceptar la realidad y decimos, no, no, y no, y no, y no, y no, y no. ¿Va a cambiar la pared? ¿Quién tiene que cambiar? Miren, nos negamos a aceptar la realidad. ¿Quién tiene que hacer los cambios? Yo. Cambios en uno. La dimensión mental. ¿Cuál es? Tengo que estar bien con mi corporidad, con mi mundo afectivo. Tengo que estar bien con mi mente. ¿Y con quién tengo que estar bien? ¿Solo con mi yo? Atención. Esto es mi yo. Salud es estar bien con mi yo. Esto importa. Es estar bien, en armonía con mi yo. Pero basta con que esté bien con mi yo. No, tengo que estar bien con él, tú, con él, nosotros. Y eso, por eso, las personas tenemos una dimensión que social, relacional. Los griegos, ¿cómo definían al hombre? Zoon politikon ho anthropos estim. El hombre es un animal político, político de la polis, ciudad. El hombre es un ser relacional, social. Por eso aquí vamos a recordar 3 palabras, vamos a tener presentes a la hora de hablar de salud y después de enfermedad, dolor, sufrimiento y crisis. Una es comunidad. ¿Cuál es la otra? Comunicación y comunión. A ver, una persona que se aísla, ustedes escuchan muchas veces, estoy sola, estoy solo. Una persona que vive en Lima con 10 millones de personas, sin contar los perros y los gatos y las ratas, ¿puede estar sola? Sí. Hay millones de personas solas, solas, solas. ¿Eh? ¿Y una persona en soledad es una persona enferma? Sí. Comunidad. ¿Qué es lo que tienen las 3 palabras en común? ¿Qué es lo que tienen en común? Común. Comunicación. 2 palabras aquí en comunicación. ¿Cuáles? Hablar y escuchar. Es decir, diálogo. La salud es sinónimo de vínculos. Donde hay vínculos, contactos, hay salud. Segundo, la salud es sinónimo de diálogo. Donde no hay diálogo, hay mutismo, enojo. ¿Vivimos en clave de salud? Por eso imagínense ustedes, cuando nos enojamos con alguien, ¿qué hacemos? Le quitamos la palabra. ¿Y por qué le quitamos la palabra? Decimos, con este bicho no se puede hablar. Y le quitamos la palabra para decir que es un animal, porque los animales no hablan. Es mejor hablar con un burro que con él. ¿Decimos cosas así? ¿Sí? La palabra. Hablar y escuchar. Dígame, una persona que solo habla y no escucha nunca, ¿es una persona sana?
Si en un matrimonio, por poner un ejemplo, no hay un diálogo, y al final ya no hay ni palabras, ni se hablan, ni se dicen, ni hasta se mienten, ese es un matrimonio enfermo. ¿Condenado a qué? Al fracaso. Miren los criterios que estamos diciendo de salud. Y para que haya salud tiene que haber comunión. 2 palabras para hablar de la comunión. ¿Cuáles son? Dar y recibir. Dar y recibir. Dígame, la persona que solo es que me den, que me miren, que se ocupen de mí, ¿es una persona sana o enferma? Tiene que ser un binomio de dar y de recibir. De dar y de recibir. ¿Qué le pasa a la persona que nunca da nada? Que es mendiga. Es una persona enferma. La salud es una armonía multidimensional de la persona. La salud es la armonía multidimensional. Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda para las 9? 5 minutitos. Vamos a hacer una pausa aquí por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna observación de lo que venimos diciendo. Primero, ¿me he explicado bien? ¿Hay algún término que no me haya aclarado? Todo está claro, padre. A ver, antes dije que la salud no la podemos ver como un estado, sino como una vivencia, un movimiento, porque la persona ¿qué es? ¿Qué es? Claro. ¿Y estamos en qué? En el espacio y en el tiempo. Y tenemos, que hemos dicho, un arco de la vida. ¿Cómo sé? Recuerden que el sufrimiento pide 2 cosas. Una, entender la realidad del sufrimiento. Y otra, entenderme en el sufrimiento. Pongo un ejemplo. Nosotros, en la pastoral del duelo, tenemos que acompañar, por ejemplo, a padres con el hijo asesinado. Lo asaltaron en la calle y lo mataron. ¿Es fácil para unos padres aceptar esa realidad? Aceptarla. Es fácil que entiendan por qué pasó eso. Que le pasó justo a su hijo, que no tenía que ver nada porque iba por la calle, podía haber sido el siguiente. Pues bien, hay que hacer todo un esfuerzo mental. Miren, ¿se va a resentir esas personas a nivel corporal? ¿Se van a sentir a nivel afectiva, a nuestro hijo emocional y mental y anímico? ¿Y dónde van a tener muchos problemas? ¿Hay un sufrimiento mental? Y van a decir, es que no lo entiendo, es que no me lo creo, parece que es irreal. ¿Sí? Que es irreal. Y ahora viene la cuestión. Y aunque se le explique la policía, se le explique uno, se le explique el otro, que fue porque dispararon y justo le dio en el cerebro, ¿sí? ¿Eso les va a convencer? ¿Les va a convencer? ¿Van a llegar a entenderlo? Eso es entender lo que pasó, ¿verdad? Pero ahora viene el segundo punto.
es cómo todo eso lo van a vivir. ¿Qué es el sufrimiento? La propia reacción. ¿Hay personas que se han suicidado después de hechos de este calibre? Sí. ¿Y hay personas que le han matado al hijo y han terminado ayudando a otros? ¿Cómo es posible que alguien hasta intente el suicidio después de una tragedia así? ¿O lo piense, sí o no? ¿O lo consuma? Y otros lo van trabajando y se ponen a ayudar a otros padres que pasan por lo mismo. ¿Qué es el sufrimiento? La reacción de cada persona. Según, atención, una palabra que vamos a ir trabajando, según los recursos que tenga en todas y cada una de las dimensiones, ante algo que es una amenaza. Me mataron al hijo, me quedé sin sentido, sin misión. Además era el único hijo. ¿Para qué estoy en la vida? Entonces, ¿cómo viene la relación de ayuda? Hay que entender y aceptar lo que pasó. Y les pregunto, ¿es fácil aceptar la realidad? Aunque sea evidente, porque es el hecho. Y todas las razones que me den, van a ser algunas, las voy incluso a aceptar. No. Pero que yo me quede sin sentido en la vida, que quede sin entenderme es otra cosa. Por eso miren la expresión que hemos dicho. En el sufrimiento tengo que entender lo que pasa y entenderme a mí mismo. Puede que no encuentre sentido a lo que pasa. Puede que no encuentre sentido a lo que me ha pasado, pero no me puedo quedar sin sentido en la vida. Porque si me quedo sin sentido en la vida, estoy muerto en vida. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer ahí? Toda una relación de ayuda como multidimensional. El próximo día, ya adelanto que vamos a trabajar, terminar las 2 dimensiones que nos faltan y trabajar una metáfora. Todos somos sanadores heridos. Todos somos sanadores y heridos. ¿Somos susceptibles de ser heridos? Pero somos un sanador interior nuestro en todas las dimensiones. Jesús fue herido, fue golpeado, pasó por angustia, fue torturado. Miren cómo lo hemos definido. ¿Pero qué pudo? ¿La herida o su sanador? Fíjese que sus heridas nos han curado. Vamos a trabajar entonces mucho. Este esquema, la persona es multidimensional. Y somos sanadores heridos. Y nos quedamos, y para todo eso tengo que hacer siempre una relación de ayuda. Por eso es muy importante lo que hemos dicho, diferenciar dolor de sufrimiento. Dolor de sufrimiento. Miren la definición que hemos dado de sufrimiento. Es mi reacción que me quema por dentro, mi reacción que es un volcán, hipersensibilidad, confusión. Le podemos poner al sufrimiento muchos nombres, ¿verdad? Estoy en un pozo decaído, sin ganas, destrozado, superado, como ciego, ante algo que ha sido para mí una amenaza. Pero me puedo quedar en esa reacción. El dolor, el sufrimiento me supera, me descontrola. ¿Qué tengo que hacer? Un control ¿de qué? De mi descontrol. Tengo que empezar a controlar ¿qué? Todo el descontrol que se llama sufrimiento. Cuando tengo un dolor, ¿es un descontrol corporal? Cuando tengo un dolor, ¿es un descontrol corporal? ¿Y qué tengo que hacer?
un control de un descontrol. ¿Sí o no? Estoy descontrolado, ¿verdad? Corporalmente. ¿Qué tengo que hacer? Controlarme. Cuando estoy con lo que se llama un sufrimiento, que estoy descontrolado, hasta superado, ¿qué tengo que hacer? Controlar ese descontrol que se llama sufrimiento. Tengo que hacer un proceso de duelo para una sanación. Muy bien. Bueno, estos son conceptos profundos. Échenle un vistacito durante la semana, ¿sí? También con los apuntes que les hemos enviado. Y les había dicho que teníamos al ciego, Marcos 10, 46, 52. ¿Siguen las preguntas? ¿Recuerdan las preguntas que les di? Porque quiero que las preguntas las vayan trabajando. Por ejemplo, pregunté, ¿qué pobrezas tiene Bartimeo? ¿Qué heridas? Vamos a responder desde todas las dimensiones. Muy bien, el próximo martes va a venir el padre Neiber. El padre Neiber, que va a dar el tercer tema. Pero después nosotros seguimos, yo sigo con el programa tal como tenemos, ¿sí? Muy bien, este esquema no solo sirve para salud, sirve para todo, para la educación, para observar a los hijos, el matrimonio, la familia, ¿eh? Y por eso hay un sufrimiento mental, hay un sufrimiento social, hay un sufrimiento valórico y hay un sufrimiento espiritual. Hay gente hasta resentida con Dios, en bronca con Dios. Gracias.